Actividad 1 del sistema operativo. Lo que vamos a trabajar es la creación de carpetas. Como vemos aquí en este ejemplo, lo que vamos a hacer es vamos a crear una serie de carpetas principales, carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3. Dentro de la carpeta 1 vamos a tener la carpeta ABC. Dentro de la carpeta 2 vamos a tener la carpeta D. Dentro de D vamos a tener E y F, y dentro de F, G. Vamos a tener por ahí la carpeta 3, ¿sí? Y dentro de la carpeta 3 vamos a tener H, dentro de H vamos a tener I, y dentro de I vamos a tener J. Esto lo vamos a poder crear en el disco duro de la máquina o bien en la unidad USB, dependiendo del lugar donde estén trabajando para que hagan sus actividades. Después de que hagamos esta parte, vamos a trabajar, a jugar un poquito con las carpetas. Vamos a copiar una carpeta. Si una carpeta que ya está creada la puedo copiar a otro lado. Vamos a mover una carpeta. En este caso, el primer paso, copiar la carpeta F a la carpeta C. Luego vamos a mover la carpeta B a la carpeta D. Cambiar el nombre a la carpeta H por cambio. Vamos a copiar un archivo. ¿Sí? El archivo no le pongo nombre, porque dependiendo de lo que tengan en su memoria o en la máquina que estén trabajando, pues ahí lo van a poder copiar. Ese es el archivo que ustedes quieran. Le van a cambiar el nombre del archivo copiado en el paso 5 por nuevo nombre, ¿sí? Aquí a hacer una aclaración. Lo mismo que vamos a hacer con carpetas de copiar, de mover, ¿sí? También se puede hacer con archivo. Y por último vamos a borrar la carpeta 2. También los archivos se pueden borrar. Aquí hay que hacer una observación. En el sistema operativo no puedo crear archivos. Los archivos se crean en Word, en Excel, en PowerPoint, cuando toman una fotografía. Pero en sí aquí lo que vamos es simplemente a copiarlo, cambiar la ubicación, cambiarle el nombre. Entonces esto sería el primer ejercicio. Comenzamos. Para comenzar con nuestra actividad, lo primero que nada hay que abrir el explorador de archivos. Entonces, yéndome a la barra de inicio, busco por ahí explorador de archivos y lo abro. Enseguida, ya que está abierto, lo que tendría que hacer es definir en qué unidad de almacenamiento voy a trabajar. Checando al lado izquierdo, checo que tengo la unidad C, que es el disco duro interno de la máquina, el primer disco duro, una de recuperación y una memoria USB. Entonces, si yo quiero trabajar con la memoria USB, nada más le doy un clic aquí y ya está seleccionado. Si le doy un clic aquí veo que la memoria USB no tiene archivos y no tiene carpetas. O sea, no hay archivos, no hay carpetas. Entonces, para comenzar, voy a crear una primera carpeta principal que voy a llamar actividad 1. Únicamente, dependiendo de la versión del sistema operativo, puede cambiar un poco. Puedo darle con botón derecho, nueva carpeta, ¿sí? Nueva carpeta, o bien en el menú puedo decirle aquí, una nueva carpeta. Esto puede cambiar un poquito en base a la versión que tengan de Windows. Entonces aquí, si se fijan, se crea la carpeta ya con el nombre de nueva carpeta. Entonces únicamente lo cambio por actividad 1. Si se fijan, cometí un error, ¿sí? Le falta una D. Entonces cuando yo quiera matar un poquito, si yo quiero cambiar el nombre de la carpeta, le doy botón derecho, le digo cambiar nombre y nada más modifico o agrego lo que me haya faltado o hago el cambio y le doy un clic. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ya la memoria, si veo del lado izquierdo de la pantalla, la memoria USB que está en blanco ya tiene una carpeta que se llama actividad 1. Voy a crear, de acuerdo a lo que vimos en el ejemplo, la actividad dentro de la carpeta actividad 1 voy a crear la carpeta 1. Entonces le doy botón derecho, ¿sí? Nada más, en este caso lo voy a crear con esta forma, nueva carpeta, y nada más cómo se va a llamar la primera carpeta, se llama carpeta 1, ¿sí? Aquí hay que hacer una observación. Voy al documento de Word, donde están las carpetas, y si se fijan, yo tengo que comenzar siempre de afuera hacia adentro. Ya hice actividad 1, voy a crear carpetas. ¿Qué puede seguir aquí? Yo puedo seguir, por ejemplo, como están al mismo nivel, puedo continuar con carpeta 2, con carpeta 3, o bien puedo optar por lo que viene siendo lo que está dentro de carpeta 1. Aquí nada más, no se os olvide, es de izquierda a derecha o de afuera hacia dentro. Por ejemplo, aquí yo no puedo crear D porque no quiero carpeta 2. Para crear G, yo necesito crear carpeta 2, D, F y G. Entonces, no se os olvide, siempre tiene que ser de afuera hacia adentro. Voy a seguir, en mi caso, voy a seguir con lo que viene siendo la carpeta 1. Voy a tener la carpeta 1, aunque la tengo aquí del lado derecho.
es preferible trabajarlo todo en el lado izquierdo porque me permite ir viendo lo que voy creando. Entonces, como dije, puede ser con botón derecho directamente acá y ya tengo la nueva carpeta y en este caso le voy a llamar la carpeta A. No importa si la carpeta se crea con mayúscula o con minúscula, el resultado prácticamente es el mismo. Ya tengo creado carpeta 1, ya tengo por ahí la carpeta A. Si se fijan, la carpeta B sale dentro de carpeta 1, entonces tengo que ponerme en carpeta 1 y decirle nueva carpeta y lo que viene, le pongo lo que viene siendo la carpeta B. Sí, en este caso voy a crear la carpeta C que está dentro de carpeta 1, le digo nueva carpeta y le pongo la letra, el nombre de la carpeta C. Entonces, si se fijan, dentro de actividad 1 ya tengo la carpeta 1 con la B y C. Si regresamos al documento original, vemos que aquí yo tengo lo que es A, B y C dentro de la carpeta 1. Yo puedo continuar, ya como ya terminé carpeta 1, yo puedo continuar con carpeta 2 o con carpeta 3, ¿sí? No importa el orden. Incluso voy a brincar un poquito el orden, voy a brincar primero, voy a crear carpeta 3 y después carpeta 2. Entonces, en este caso, me voy a poner en actividad 1. Aquí la clave es dónde se pone. La clave es colocarse en el lugar correcto. Entonces, en este caso, le doy botón derecho. Sí, lo voy a crear de esta manera. Nueva, botón derecho, nueva carpeta y le voy a crear la carpeta con el nombre carpeta 3. Si se fijan, aquí la clave está en fijarnos que estén colocados de forma correcta con la anidación. Aquí notamos que carpeta A, B y C está dentro de carpeta 1 y carpeta 2 por la sangría está dentro de actividad. Voy a crear ahora, aunque carpeta 3, carpeta 2. Entonces me pongo aquí, nueva carpeta y le digo carpeta 2. Si se fijan, al momento de crear la carpeta, automáticamente la carpeta 2 se creó, se colocó en la parte superior de carpeta 3. Aquí hay que hacer una observación, siempre las carpetas se van a ordenar alfabéticamente. Entonces yo pude haber comenzado con carpeta 3, luego carpeta 2, luego carpeta 1. ¿Sí? Aquí hice un movimiento sin querer, te lo voy a cancelar. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo pude haber comenzado con carpeta 3, carpeta 2 y carpeta 1 y el acomodo siempre va a quedar de esta manera, o sea, siempre va a quedar en orden alfabético. Si yo le cambiara el nombre a alguna carpeta y se acomoda de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, que a carpeta 2 la cambiara el nombre con una letra, comenzara con letra A, va a quedar arriba de carpeta 1. Entonces, siempre las carpetas son alfabéticamente. Es importante ver aquí que lo que viene siendo la carpeta 1 tiene el signo mayor, que es lo que significa, como les anteriormente, que esto ya tiene carpetas. Si la carpeta 2 no tiene nada, entonces quiere decir que está vacía, no tiene carpetas, no tiene archivos. La carpeta 1 tiene por ahí carpetas, pero no tiene archivos. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo. Vamos con carpeta 2. La carpeta 2, si por ahí, si se fijan, tiene la carpeta D, dentro de D está EF y dentro de F está G. Entonces, por ahí me pongo en carpeta 2, le digo nueva carpeta y lo que voy a crear es la carpeta B. Si lo hago con botón izquierdo, nueva carpeta, lo hago acá arriba, es el resultado exactamente el mismo. Si se fijan, aquí ya me apareció el signo mayor, significa que tengo una carpeta. Siguiendo, quedamos que la carpeta E y F está dentro de D. Entonces me voy a poner en D, le digo nueva carpeta. Voy a suponer que primero creo la carpeta F, ¿sí? Y luego dentro de D, si ya está la carpeta F, me pongo en D, le digo nueva carpeta, y le pongo la letra E, y fíjense cómo la máquina me va a ordenar alfabéticamente, ¿sí? Aún en las carpetas, en cualquier lado, aunque yo haya creado primero F y luego E, la máquina ordena. Y para terminar esta carpeta, me voy a la carpeta, en la carpeta F sale la carpeta G, le digo nueva carpeta, y por ahí le digo la carpeta G. Entonces ya tengo también creado dentro, aparece aquí el signo mayor, ya tengo comprado aquí. Si me voy a la parte que sigue, dentro de la carpeta 3 tengo H, dentro de H tengo I y luego tengo J. Entonces, pues lo que tengo que ponerme es en carpeta 3. Si se fijan, la clave está siempre en lo que viene siendo en dónde coloco o en qué selecciono. Entonces aquí le digo nueva carpeta, le digo la carpeta I, quedamos que la carpeta J, bueno, ya la carpeta está creada. Si me pongo en la carpeta I, le digo nueva carpeta,
le digo la carpeta J, ¿sí? Y se crea la carpeta, y hasta aquí me pongo en J y le digo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cometí un error, ¿sí? Tiene que ir primero la carpeta. Aquí puedo hacer dos cosas. Voy a adelantarme un poquito. Yo puedo, en este caso, ponerme en carpeta 3, decirle nueva carpeta y decirle, por ejemplo, la H, ¿sí? Que es la que me faltó. Y después, me voy a adelantar un poquito, voy a mover la carpeta I a la carpeta J. Una forma de hacerlo es, me pongo en la carpeta, selecciono la carpeta I, lo muevo hacia adentro de H, si hago el movimiento, ahí me dice mover a H, la suelto y automáticamente se acomodan las carpetas. Esto es lo que decía a continuación, que es copiar, mover y todo eso. Entonces ya me adelanté un poquito para corregir el error. También pude haberlo borrado y volver a comenzarlo a crear desde donde estaba el error. Bueno, ya tengo, si se fijan, creadas las carpetas. Entonces ya tengo la estructura como está pidiendo, como está en el ejemplo, que viene siendo esta parte de aquí. Entonces ahora lo que vamos, si se fijan ahora, lo que vamos a hacer va a ser continuar con la parte de manipular las carpetas. Una vez que ya tenemos la estructura de carpetas terminada, continuamos con la segunda parte del ejercicio. En esta segunda parte lo que se trata es de manipular un poco las carpetas. Ya están creadas, las puedo copiar, las puedo mover, las puedo borrar, les puedo cambiar nombres. Vamos a trabajar un poquito también con archivos bajo la misma lógica. Entonces el primer ejemplo, bueno, sería copiar la carpeta F a la carpeta C, mover la carpeta B a D, cambiar el nombre de la carpeta H a cambio, en este caso copiar un archivo a la memoria, la carpeta E, y cambiar el nombre del archivo, te le copiaron el paso 5 por nuevo nombre, y voy a borrar la carpeta 3. No voy a borrar la carpeta 2, voy a borrar la carpeta 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, comenzando, nos vamos a la carpeta y el primer paso que nos dice es, bueno, vamos a copiar la carpeta F a C. Me pongo en la carpeta que yo quiero copiar, en este caso la F, haciendo una observación. Si yo hago la copia de la carpeta F, se va a copiar todo lo que esté adentro. Entonces va a ir la carpeta G en este caso. Si tuviera archivos, tuviera más carpetas, todo se va a copiar. Ahora, para copiar, yo tengo dos opciones. Una es, le digo botón derecho, ¿sí? Y le digo la opción de copiar, o bien en el menú le digo la opción de copiar. Nos quedaría la opción todavía del control C, que sería una forma rápida con teclado. Aquí hace una observación. Cuando yo le digo copiar por cualquiera de las tres vías, lo que hace la máquina es esta información, sí, que está en la pantalla, que aparentemente no pasó nada, internamente sí. La carpeta F con todo su contenido se fue a una parte que se llama portapapeles. El portapapeles es el que nos permite pasar información de un lado a otro lado. Entonces ahorita el portapapeles, antes de comenzar la práctica, está allá, ahorita está la carpeta F. Entonces me dice, vamos a copiarla a la carpeta C. Me pongo en el nuevo lugar y cuando yo quiero sacar del portapapeles para ir a su nuevo lugar, pues nada más le digo pegar, ¿sí? Botón derecho pegar, aquí en el menú pegar o control. Sí, entonces nada más le digo control V con teclado. Le digo pegar y automáticamente, si se fijan, de la carpeta F ya está también dentro de la carpeta C. ¿Por qué está en las dos partes? Porque yo le dije copiar. Cuando yo digo copiar, quiere decir que quede en el origen y quede en el destino. El portapapeles no quedó limpio, ¿eh? Cuando yo mandé la carpeta F, aunque yo lo haya pegado, en el portapapeles sigue estando la carpeta F. El siguiente paso me hice mover la carpeta B a D. Entonces yo me pongo en la carpeta B. Aquí hay una forma rápida de hacerlo, simplemente arrastrando el menú a su nuevo lugar. Entonces si yo le digo aquí, la carpeta B a la carpeta D, si yo arrastro y me voy a D, y se fijan, ya hice lo que viene siendo la carpeta. Esta sería una forma rápida de hacerlo. Yo agarro su ubicación, arrastro su nueva ubicación y lo que hace la máquina es mover la carpeta. Hay una forma un poquito más larga que es la que voy a explicar. Cuando yo hago algo en la máquina, lo último que hago, lo quiero cancelar, yo puedo presionar el comando control Z en el teclado. Presiono la tecla, le digo la Z y lo que hace la máquina, cancela lo último que hicimos. Me puedo ir hacia atrás dándole control Z y va cancelando. No se les olvide, es un comando muy útil, porque cuando yo hago algo que me equivoco en algo y no sé qué fue lo que hice, díganle control Z y cancela lo último que hicieron en la computadora. Sí. Ahora, ¿cómo sería de forma rápida? Selecciono la parte de la carpeta que quiero mover,
le doy botón derecho, ¿sí? Y en lugar de decirle copiar, ahora le digo cortar, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo cuando yo le digo cortar? Hace lo mismo que copiar, manda al portapapeles, ¿sí? Si se fijan aquí, no se alcanzan a ver en el video, la carpeta B se puso un poco más, más clara, ¿sí? Lo que significa que ya está en el portapapeles. Y cuando yo me vaya a la nueva carpeta, a la carpeta D, y le diga pegar, ¿sí? Lo que va a hacer es sacar el portapapeles y lo manda a la carpeta B. Entonces, si se fijan, ya no está en el origen, ahora está en la carpeta B. Sí, ya está en la carpeta D. Sí, aquí si lo hacen del método anterior a este método, el dato es exactamente el mismo. También hay que hacer la observación. Cuando yo muevo algo, si la carpeta B tiene carpetas, tiene archivos, todo lo que contenga, al mover, se va a mover toda la información, ¿sí? Ahora, lo que va a seguir es, yo quiero cambiarle el nombre a una carpeta. Si yo quiero cambiarle el nombre, me pongo en H. Si la carpeta que quiero cambiar, nada más le digo botón derecho, le digo cambiar nombre y me pide, bueno, cuál es el nuevo nombre. En este caso le voy a poner cambio, ¿sí? Aquí es importante recalcar o señalar que no se pierde información. Si la carpeta se le cambió el nombre, en este caso la carpeta HTML cuando yo lo cambio por cambio, ¿sí? No se pierde información, no se pierde nada, simplemente se renombró, ¿sí? Esto que acabo de hacer con todo lo que, con carpetas, también lo puedo hacer con archivos. Entonces, el siguiente paso me dice copiar un archivo a la computadora o la memoria USB a la carpeta E. No les pongo el nombre porque cada quien va a tener diferentes archivos. Entonces, buscan algún archivo, el que sea. Por ejemplo, este de Guanajuato, le doy botón derecho, bueno, selecciono el archivo, le puedo decir copiar con botón derecho o le puedo decir copiar acá en la parte del menú. Y lo mismo que con la carpeta. Ahora no fue una carpeta lo que mandó al portapapeles, ahora fue un archivo. Aquí nomás voy a recalcar un poquito ahorita el portapapeles, aprovechando el comando. Cuando ustedes hacen una copia de internet a Word, es lo que hacen, seleccionan el texto de internet, le dicen copiar, el texto que está en la página de internet se va al portapapeles, cuando dicen pegar, lo pasan a Word. Entonces, si se fijan, eso se usa para carpetas, para archivo, para texto, para cualquier cosa. Entonces, bueno, ya tengo la imagen, la voy a la carpeta E. Entonces, si se fijan, la carpeta E en este caso está vacía. Cuando yo le diga pegar, en este caso, yo ya tengo un archivo que se llama Guanajuato, lo tengo en la carpeta E. Si se fijan, el procedimiento para la carpeta y el archivo fue exactamente el mismo, ¿sí? Ahora, así como le cambié el nombre a una carpeta, también se lo puedo cambiar al archivo. Si yo quiero cambiarle el nombre al archivo, nada más le doy selección derecho, le digo cambiar nombre y se va a llamar nuevo nombre, ¿sí? Entonces el archivo ya le cambié el nombre. La información no se modifica. La información, si se fijan acá en la derecha, sigue siendo exactamente la misma. Si fue un documento de Word y le cambio el nombre, la información del documento de Word sigue siendo exactamente la misma. También, aunque no está aquí en la práctica, un archivo también se puede mover, ya sea arrastrando o por el comando de cortar y pegar. Ya para terminar el ejercicio, aquí me dice borrar la carpeta 3. Entonces, aquí con el borrado, sí hay que tener un poquito de cuidado. Sí, voy a hacer un borrado de lo que viene siendo la memoria. Entonces, yo me pongo aquí botón derecho, le digo eliminar, ¿sí? Y fíjense que cuando es en la memoria, sí, es la primera vez que me pide confirmar algo. Y me dice que si estoy seguro de eliminar esta carpeta de forma permanente. Si yo le digo que sí, me va a borrar la carpeta 3, me va a borrar la carpeta cambio, la I y la J. Y si hubiera archivos, me lo va a borrar. Si yo le digo que sí, como me dijo de forma permanente, por las formas tradicionales del sistema operativo, no hay forma de recuperar la información. Todo lo que se borra de la memoria, sí, automáticamente se pierde de forma definitiva. Por eso la máquina me da la advertencia. Cuando yo trabajo en lo que viene siendo el disco duro, hay un poquito de diferencia. Vamos a suponer que yo tengo aquí este portátil, por ejemplo, esta imagen. ¿Sí? Si yo aquí le digo botón derecho, ¿sí? Y le digo eliminar, fíjense cómo la máquina no me preguntó nada, ¿sí? Hizo el borrado. ¿Por qué? Porque cuando borro de disco duro, no se borra de forma permanente. Dentro de la máquina hay una parte que se llama, que tenemos por aquí, que es una papelera de reciclaje,
que lo que yo borro del disco duro se va a la papelera de reciclaje. De tal forma que si yo me voy a escritorio y busco la papelera de reciclaje, fíjense cómo está el archivo que acabo de borrar. Si ya han borrado cosas anteriores, pues ahí va a aparecer todo lo que se borra ahí va a aparecer, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo quiero borrarlo de forma permanente, pues les diría aquí, lo selecciono y le digo vaciar papelera de reciclaje. Si fue un error y yo me arrepiento, pues yo le puedo decir aquí, botón derecho, y le digo restaurar, y lo que estoy haciendo es, lo estoy regresando a su lugar origen. Nada más aquí quiero ver, antes de que nada, si se fijan, ya no está aquí el archivo que borré, ¿sí? Si yo le digo aquí, restaurar, ¿sí? Botón derecho, restaurar, se borra la papelera de reciclaje. Si me voy a la carpeta, aquí está el archivo que había borrado. Pues esta opción de la papelera de reciclaje únicamente la tengo cuando se borran dentro del disco duro. Nada más una recomendación. Pues si tienen máquina personal o trabajan en una máquina de forma permanente, sí es conveniente que cuando borren hay que estar vaciando la papelera de reciclaje para dejarla libre, porque la papelera tiene una cierta capacidad. Cuando ya se satura, ya no se va automáticamente lo que está ahí. O sea, hay que mantenerla si es posible, siempre vacía. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene siendo el ejemplo. Espero y quede